Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, convocado por Rafaló, y espero estarlo pronunciando bien porque nos diste instrucciones muy precisas de cómo debía hacerse. Si no, tirón de orejas, no lo dudes. Rafaló nos ha pedido que hablemos un ratito de esta película del año 1985, película dirigida por Sydney Pollack, con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer. Memorias de África. Esta crítica es muy especial. Rafaló nos ha pedido que este vídeo sobre Memorias de África salga ex profeso hoy 4 de marzo. El motivo es una dedicatoria. Este vídeo está dedicado a su amiga Marina, la cual falleció tal día como hoy y cuya película favorita era la protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford. Esto es algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer en el canal. Ha habido vídeos dedicados, por supuesto, a segundos y a terceros, por cumpleaños, por citas similares, como regalo también. Pero nunca he hecho un vídeo como recuerdo póstumo, y es algo que, te voy a ser sincero, Rafaló, me conmueve muy profundamente. Primero, por este regalo a tu amiga Marina allá donde esté, y por cosas como esta es por las que espero y deseo que de un modo u otro este vídeo le pueda llegar también a ella. Segundo, me conmueve mucho el hecho de que Rafaló me haya elegido a mí como transmisor, como mensajero de este regalo, aparte de agradecerle un montón la confianza. Es de esas pequeñas grandes cosas que hacen de verdad que te pongas aquí delante de una cámara y estés, yo creo que hoy aproximadamente 40 minutos, 3/4 de hora, hablando de una película. Y tercero, me conmueve mucho el hecho de que Rafaló quiera homenajear a su amiga a través del cine. O sea, peticiones como esta te acaban constatando lo importante que es el cine en nuestras vidas, a poco que nos guste. Es decir, no es raro identificar a alguien con una película. No es raro ver una película y de repente acordarte de la persona X por el personaje, por lo que sea, o como en el caso de Marina, porque era su película favorita. Eso lo consiguen muy pocas artes. Lo primero que quiero decir, además, es que me parece que elegir Memorias de África para este homenaje es algo casi natural. O sea, la película de Sydney Pollack yo diría que es el cine de siempre y de toda la vida. Dicho esto como algo muy positivo. ¿Por qué el cine de toda la vida? Es el cine de las historias de amor inmortal, es el cine de la fotografía deslumbrante, de los personajes sin dobleces, cristalinos. Es el cine de las grandes estrellas fotográficas y de las bandas sonoras, luego hablaremos de esto que todos recordamos. Es el cine que irán pasando los años y, al contrario que muchos estrenos de hoy que hacen un ruido enorme durante 2 semanas, eso en el mejor de los casos, a veces no llegan ni a una y después nadie se acuerda de ellos. En este caso, Memorias de África es el tipo de cine que perdura. Es un tipo de cine que yo al menos cada vez veo menos, aunque de vez en cuando te encuentres con esos, vamos a decir, chispazos de clasicismo, como pudo ser El paciente inglés. Memorias de África, 8 Oscars, entre ellos el de mejor película, obtuvo 5 veces más recaudación que presupuesto, clásico contemporáneo al canto y sin discusión. Comprendo que además fuera la película favorita, ya no solo de Marina, sino de muchísima gente. Yo voy a hablar de mi experiencia y de lo que yo he hablado con amigas, familiares y demás. Esta es una película que me atrevo a decir yo, Jaime Vicente Echagüe, que siempre ha gustado más al público femenino que al masculino, sin pretender meterme en ningún jardín. Y yo puedo entender el por qué, no es raro que eso suceda, está contado única y exclusivamente desde la óptica de su protagonista. Karen Blixen, después reconocida mundialmente como escritora bajo el seudónimo de Isaac Dinesen, que Dinesen era su apellido de soltera, y que a mediados de los años 30 publicó
esta obra autobiográfica en danés, La Granja Africana, traducida en inglés como Out of Africa, y me la juego ahí, y en España como Memorias de África. La novela y, consecuentemente, también esta adaptación. Luego hablaremos de Meryl y de su personaje, pero lo que sí podemos decir es que, además del gancho y tirón indudable que tenía Robert Redford, que aún no tenía 50 años cuando rodó esta película, lo cierto es que el personaje de Karen es arrollador, es un ejemplo de independencia y de lucha, y es un ejemplo también de cómo construir un personaje femenino realmente empoderado antes de que esta palabra apareciera en nuestras vidas. Y os diré además que esto no necesariamente era algo rompedor con el estreno de Memorias de África. O sea, sería interesante algún día repasar aquellos personajes femeninos fuertes e independientes que nos dejó el Hollywood del siglo pasado, porque yo creo que nos quedaría ahí una galería de personajes y de actrices impresionante. Pero bueno, ya sabéis, Memorias de África no es solamente el personaje de Karen, es, como os decía antes, el cine de toda la vida, es el romance, más allá de la vida y la muerte, es esa fotografía que a todos nos dio ganas de echarle valor y de irnos a África en plan como Denis a explorar el continente. Además, con ese gusto por lo exótico que siempre ha enamorado a Hollywood, ya precisamente desde la Edad Dorada. Y en este caso también es el cine de las bandas sonoras. Más que nunca, esta es una banda sonora, y permitidme la cursilería, y me estoy poniendo rojo, que te hace soñar. Hoy no nos engañemos, la banda sonora de John Barry está trilladísima, nos cansamos de escucharla en su día. Pero lo que logra aquí John Barry ha estado al alcance de muy pocos en la historia del cine. Es de esas bandas sonoras que al final logran el milagrito de llevarte en volandas al lugar y a la época en la que te están narrando la película, aunque no necesariamente tenga sonidos africanos, ni muchísimo menos. Es de un clasicismo a prueba de bala. A ver, ¿y entonces por qué 4 y no 5 estrellas? Cachondo. O sea, porque todos sabemos que Nación Cine, 4 estrellas es un suspenso. Esto es ironía, amigos, 4 estrellas son un 8 aquí y en Tegucigalpa. Sidney Pollack tuvo la oportunidad de rodar esta historia en Kenia, en escenarios naturales, y eso se nota. O sea, lo luce todo lo que puede y quizá más. Y para mí quizá en exceso. La película es una colección, luego hablaremos de algunas de ellas, es una colección de estampas africanas impresionante. Pero yo creo que habría sido más efectivo en términos dramáticos concentrar más la historia, el nudo, en menos tiempo. Ojo, creo que este exceso de recreación en el paisaje es entendible y es en buena parte inevitable. Pero también pienso que la película se habría beneficiado un poquito más con un poquito, también valga la redundancia, de edición. Opinión, por supuesto, totalmente personal mía. En todo caso, pedazo de director, Sidney Pollack, elegante como pocos, siempre clásico, en el mejor sentido del término, muy bien dotado para historias románticas, pero también con mucha clase a la hora de dirigir cintas de suspense, aunque hoy no venga el caso, y con muy buena mano derecha e izquierda para las grandes estrellas. Posiblemente, y haciendo cuentas, fue el director que más veces dirigió a Robert Redford. Así a bola pluma me salen 5 películas, al menos 5 películas. Hay muchas cosas que comentar en este vídeo, teniendo en cuenta que estamos ante una película de 2 horas y media de duración, como las grandes. Así que, si os parece, vamos a repasar las cosas que más me gustan de Memorias de África, que son bastantes. Muy levemente, por si alguien no conoce el argumento, Dios mío, me llevaría las manos a la cabeza si es así. Y ya no digamos si no conocéis el final. Os lo resumo. Estamos a principios del siglo XX. Tenemos como protagonista a Karen Dinesen, Meryl Streep. Una joven danesa vamos a decir, de familia muy bien, de familia acaudalada, que se casa con su primo lejano, el barón Bror Blixen. No se entra en muchos detalles, pero da la sensación de que este es un matrimonio de algún modo de conveniencia. Se produce porque el barón está sin blanca, oye, pero tiene un título nobiliario, y Karen tiene el dinero por castigo,
pero no tiene ese título que la va a convertir en baronesa. Un win-win, ambos deciden casarse y deciden probar suerte así a lo loco en Kenia, por aquel entonces colonia británica, para dedicarse a plantar café. En resumen, ese matrimonio pinta mal desde el inicio y peor que va a pintar cuando se cruce por su camino el británico Dennis Finch. Sí, británico con los rasgos de Robert Redford, luego hablaremos de esto. El resto, si no sabéis lo que pasa, lanzaos ahora mismo a ver la película. Han pasado ya 10 minutos, yo creo que ya habéis tenido suficiente. No, coño, seguid viendo, lo que tampoco vamos a revelar nada, yo creo que en los próximos 70 minutos aproximadamente. Yo tenía una granja en África, así es como tendría que haber empezado este vídeo, joder. O sea, en las colinas Gong, ya puestos directamente. Hay frases de películas que se han quedado para la historia, y sin duda esta es una de ellas. Alguno dirá, joder, pues vaya, ya ves tú, o sea, sujeto, verbo y predicado. Vamos, se quedaron calvos pensando. En realidad es de esas frases cuya sencillez le beneficia muchísimo, porque va a ser más fácil que resuenen. Va a ser más fácil que resuenen teniendo en cuenta todo lo que va a suceder después, la odisea emocional a la que se va a enfrentar Karen en la película. Y al hecho de que a partir de esa frase, que se la oímos por primera vez en lo que suponemos ya que es su lecho de muerte, se va a desarrollar a partir de ella una de las grandes historias de amor que nos ha dejado el cine. Una aclaración, aunque esta película lleve el título de Memorias de África, que efectivamente es el título de ese libro en el que Karen relató sus 17 años en Kenia, y además la frase de yo tenía una granja en África la podéis leer en ese libro, la película de Pollack no es tanto una adaptación de aquella novela o libro de no ficción. No es tanto una adaptación como una película biográfica sobre Karen Blixen, es decir, basada a su vez en biografías que otros escribieron sobre Karen. Su libro es muy descriptivo en todo lo que se refiere a las costumbres de esa tribu local, los Kikuyu. El libro también relata episodios que vamos a ver en la película, como es por supuesto, los problemas económicos derivados de crear esa plantación. Pero todo lo que se refiere a la relación romántica entre Karen y Dennis, ahí eso que efectivamente, relación que sí existió y como podéis ver en la película, sucede así y acaba como también podéis ver en la película. Eso ya es algo que pertenece a biografías que otros escribieron sobre Karen. En este caso el guión corrió a cargo de Kurt Lüdke, colaborador habitual de Pollack. Lo primero que escuchamos de banda sonora, en realidad no es la música de John Barry, es ese concierto para clarinete en la mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, que se va a convertir en un leitmotiv a lo largo de la película y además lo va a hacer con mucho acierto, porque ya os digo, la música no te va a llevar a tribus, no, a ritmos o a sones africanos. Pero es verdad que esa pieza de Mozart, como el resto de la banda sonora de John Barry, es evocadora. Sin embargo, yo os he dicho que antes que, sin lugar a dudas, entre los tres factores determinantes que han hecho que esta sea una película mítica está, al final, la música compuesta por el bueno de John. No fue este, por cierto, el primer Oscar que ganó. Ya lo ganó en 1966 por El León en Invierno, en 1968, perdón. En el 66 lo ganó por Nacida Libre, sumaba también al menos una nominación previa, había sido, por supuesto, el responsable de las bandas sonoras de los primeros James Bonds, pero podemos decir que hasta el último mico de la faz de la Tierra se familiarizó con el nombre de John Barry gracias a esta banda sonora del año 85, por la cual, por supuesto, ganó el Oscar. Y lo volvería a ganar 5 años después, con Bailando con Lobos. Y esto me parece interesante, se han buscado, y es cierto, al final, semejanzas entre esos dos discos. Y sin duda se nota que son del mismo compositor. Es decir, son dos discos que desde el primer tema hasta el último son sobrecogedores, son emotivos, tienen ese poder en los dos casos, en África y los Lobos, de
hacerte viajar, y se ha desarrollado como cierta rivalidad en el sentido de que parece que hay que quedarse con una de esas dos bandas sonoras. Personalmente, yo creo que John Barry se acabó superando a sí mismo en la película de Kevin Costner, pero eso no quita que podamos asegurar que lo que logró aquí a las órdenes de Sydney Pollack fue algo realmente grande y sobre todo muy hermoso. Ya no es solamente que la banda sonora te evoque lo sobrecogedor de esa naturaleza salvaje, es que directamente la música de John Barry, al final, olvidaos de África, olvidaos de las colinas Gong, olvidaos de Kenia y de los Kikuyu. Al final, la música de John Barry es de cine grande, es decir, de esas grandes películas de amores inmortales. Pollack debía ser muy consciente de eso cuando exprimió la banda sonora todo lo que pudo. Antes de hablar de los protagonistas, y por protagonistas quiero decir a la pareja estelar, creo que es de justicia reivindicar a un actor que, al menos para mí, se ha quedado como grabado, o mejor dicho, paralizado, en la década de los años 80, y me refiero a Klaus Maria Brandauer, que interpreta aquí al barón Blixen. Fue un actor que brilló especialmente en el cine europeo y más concretamente en las películas de un director húngaro, un tótem también por aquel entonces, que era István Szabó, como Mefisto o el coronel Redel. Además, papeles muy complejos los de estas dos películas que desarrolló Brandauer. No eran fáciles, por así decirlo, no eran de los facilones. Fue fichado por Hollywood, apareció, y lo vuelvo a citar, en una de James Bond, que eso parece, por cierto, un paso obligatorio para que a una estrella europea o a un actor europeo te acaben aceptando en la industria más poderosa del mundo. Oye, vale, vamos a ver si vale haciéndolo encarnar un villano de James Bond. Aquí en España eso lo sabemos muy bien. Pero lo cierto es que después de los años 80 no recuerdo haberle visto demasiado, y está magnífico. Por lo general, y también en Memorias de África. Me ha llamado la atención, por cierto, que en los títulos de crédito no aparezca que al final en la película ha interpretado a dos personajes, porque interpreta al barón Bror, al que se casa con Meryl Streep, pero también a su hermano gemelo, que le vemos solamente unos poquitos segundos al inicio de la película, y que es el novio inicial de Karen, pero como es un tarambana, y luego el hermano gemelo veremos que un poquito Klaus Maria también lo es, Karen pasa de él y se acaba yendo con su hermano gemelo. Efectivamente, quizá no tenía un físico de los que a primeras enganchan en Hollywood, pero en esta película demuestra que es un actor de una gran naturalidad y también, por otro lado, de una gran ambigüedad. Es decir, tan pronto te parece un tío enrollado, como alguien, vamos a decir, pues eso, un golfo, un tío muy poco frecuentable. Y que creo que en Hollywood se le podría haber sacado mucho más partido y no solamente interpretando a villanos, aunque aquí no sea un villano, hay que decir. La película al principio, el principio de la película podría pasar por una de James Ivory o incluso el David Lean de Pasaje a la India. Había un crítico, creo que lo sigue habiendo, que es Carlos Aguilar, crítico español, que se refería a este tipo de cine británico centrado en clases altas o aristocráticas como películas de gente con ropa blanca. Entre ellos, por cierto, Michael Gough, lo podéis ver ahí, uno de los grandes rostros de terror de la Hammer, y, niños y niñas, el primer Alfred, mayordomo de Batman, que vimos en una pantalla grande. Gente con ropa blanca, eso es lo que vemos, impoluta, lo vemos en esa boda. Del principio, que aunque no lo parezca, es una boda, y aunque no lo parezca, va a haber una noche de bodas. Todo parece estéril, todo está sumido en una gran frialdad, empezando por el personaje de Klaus Maria Brandauer, de Bror. Ya os digo, no va a haber un villano en la película. Yo creo que él se lo deja claro al principio también, no engaña a nadie. Antes de viajar a África, bueno, sí, luego la engaña, pero en fin, entendedme. Antes de viajar a África, cuando él le dice a ella algo así como que, oye, ¿no crees que te estás pasando un poquito de romántica? Ambos, si no sabían dónde se metían, creo que se estaban engañando a sí mismos. Tenemos que hablar de Meryl. Tenemos que hablar de Meryl Streep y de su personaje. Por supuesto, estuvo nominada al Oscar, pero no lo ganó. Fue para la veteranísima, ya por aquel entonces, Geraldine Page, por Regreso a Bountiful, película que ya nadie recuerda. Meryl Streep y esa palabra que ha ido asociada siempre a ella. Del mismo modo que
Antes os he mencionado, no lo he dicho, pero hablando de los villanos que han hecho que han participado en películas de James Bond europeos, Javier Bardem. Javier Bardem es alguien que siempre ha llevado la etiqueta de el camaleónico Javier Bardem o el camaleónico Gary Oldman, todavía más, el camaleónico Gary Oldman. Aquí tenemos a la versátil Meryl Streep y su versatilidad para, sobre todo, los acentos. Tenemos su acento polaco en La decisión de Sophie, su acento australiano en Un grito en la oscuridad. Una película, por cierto, que os recomiendo muy vivamente, hoy ya bastante poco conocida por lo general, con Sam Neill, basado en un caso real muy mítico que golpeó muy fuerte en su día y que os va a recordar a sucesos no tan lejanos en el tiempo. Y luego también tenemos el acento italiano, solo que eso sería después, que escucharíamos en Los puentes de Madison. Y por supuesto tenemos el acento danés de Memorias de África. No soy filólogo, amigos, esta es mi revelación de hoy. No sé deciros si a Meryl de vez en cuando le patina un poquito la lengua y le puede quedar más forzado. Pero al menos a mí, y esta vez que he vuelto a ver la película, me suena convincente. Es decir, ahora mismo yo no acabo de identificar el acento danés. Hace ya bastantes años que vi Bron y no lo recuerdo. Dices, joder, me puede sonar un poquito más alemán. Discusiones estériles. No dejemos que este mito de los acentos de Meryl Streep nos impida ver ese bosque, y es que estamos ante una señora actriz y una señora actuación, porque Karen es el motor, pero es sobre todo el alma de esta película, y Meryl Streep es el alma de esta película. He llegado a leer, por cierto, que al principio no estaban entusiasmados con la idea de tenerla a ella como protagonista. Consideraban ellos que no era vamos a decir, lo suficientemente atractiva. Entiendo que consideraban que no estaba a la altura de Redford en ese sentido. Querían algún tipo de belleza más clásica de Hollywood. Salió por ahí, sorprendentemente, el nombre de Audrey Hepburn. Digo, sorprendentemente, pero tío, si es Audrey Hepburn. Audrey Hepburn era un angelito, sí, pero era una actriz que por aquel entonces le sacaba 20 años a Meryl Streep. Meryl Streep tendría entonces unos 36 y Audrey ya estaría cerca de los 60. Yo creo que me atrevo a decir que no se arrepintió nadie de esta elección. La llegada de ella en el tren te hace pensar, y es el primer encuentro con Dennis además, que vas a estar ante una historia típica de pez fuera del agua. Es de cajón, o sea, señorita aquí de mira a mí no me toques, de alta alcurnia, llega a África y no sabe ni dónde tiene la sombra. Sin embargo, desde el principio también vamos a ver que esto no es así. Desde que se mete, por cierto, por error en ese club de caballeros, que luego va a tener su réplica al final, donde las mujeres no están admitidas, vemos que es una mujer con carácter, es una mujer que no se va a dejar mangonear, en definitiva, ante la pasividad de su marido. Claro, porque plantar café en África, digamos que es algo que Klaus Maria dice, esto no acaba de ir conmigo. Es ella la que se lanza, marronazo importante, por cierto, a negociar con ese jefe de los Kikuyu para conseguir que trabajen para ella. Todo esto sobre el papel está muy bien, son cosas que están escritas en el guión de Luedke y demás, pero oye, después hay que darles vida a esto. Y Meryl Streep parece que no le cuesta ningún esfuerzo interpretar a este tipo de mujer independiente y valiente. Es cierto que hoy en día puede parecer como el típico papel de Meryl Streep, pero no es el único registro. Antes os he mencionado La decisión de Sophie, donde daba vida a una mujer, tenía su fortaleza, pero sin duda muchísima vulnerabilidad. Y aquella fue también una actuación memorable. Y si no recuerdo mal, mínimo estuvo nominada, y yo creo que ganó el Oscar en aquella ocasión. Se nota también, y este es un poco al margen de la peli en sí, pero se nota también que el guión de la película trata de no pisar ningún callo. Al final, joder, estamos en el África colonial, hablamos de prósperos y muy blancos, ricos europeos que vienen a aprovecharse de los recursos de gente tremendamente pobre. Así es, amigos, ya había preocupación por el racismo en los años 80 cuando se estrenó esta película. La figura de Karen Blixen no se ha librado
tampoco de reproches en ese sentido, y posiblemente no se la esté reivindicando, no se la reivindique lo suficiente por este motivo. Es cierto que en su libro tengo entendido que, vamos a ver, o sea, claro, no tiene palabras despectivas para los Kikuyu, ni para los Masái, por cierto, que importantes en esta película también, que sería otro de los pueblos dominantes en Kenia, solamente que en su caso tienen, vamos a decir, que un carácter más guerrero, y que en resumen van a su bola. La película se preocupa mucho de contrastar el carácter más tolerante y sobre todo más abierto de Karen hacia las tribus, con el de, por ejemplo, los ingleses que están allí y que dominaban por aquel entonces el país. Lo primero que se fija Karen es en la gente enferma, por ejemplo. Está ese chico que tiene una pierna al borde de la amputación y que va a acabar trabajando para su servicio. Por supuesto está el tema de la escuela. Y claro, esas críticas que hoy en día, con nuestra sensibilidad renovada y tal, le podemos hacer al personaje de Karen, en la película, de algún modo, la voz del espectador ofendidito sería el personaje de Dennis, Robert Redford. Ella, claro, joder, dice, estoy creando una escuela para niños, o sea, es que soy la Madre Teresa de Calcuta de aquí. Y él le dice algo así como que, al final, ¿qué va a ser? Para convertirlos ahí en pequeños inglesitos, ahí tirando la pullita colonialista. Robert Redford en la película, Robert Redford, primero, pone su careto. Y yo creo que es de esos actores que se han ganado el derecho a que con eso basta. A Redford no le pidáis cambios de acento como a Meryl Streep. De hecho, en los primeros días que le tocó rodar, lo intentó, cambió su acento para que sonara inglés. Y el resultado no fue bueno. Al final le dijeron, mira, te has nacido Santa Mónica, me parece que es, no cambies tu acento californiano porque se nos va a ver el cartonazo. Lo pasará el público por alto, y yo creo que efectivamente al final el público lo pasó por alto. Este es un tipo de personaje además que yo creo que siempre se le ha dado muy bien a Robert Redford. No deja de ser una variante de su Jeremías o Jeremiah Johnson, peliculón, dirigido también por Sidney Pollack, ese hombre libre, ese hombre indomable, integrado en el entorno natural, que se suma uno con la naturaleza, todos estos tópicos. Aquí el Rubiales sumaba unos 49 años y demostraba que podía seguir siendo uno de los grandes galanes de la historia del cine. Quiero hablar también de momentos concretos de la película que me gustan especialmente, porque se nos va el tiempo, 27 minutos. Atención, detalles importantes, atención a los dos regalos que le hace Dennis a Karen. El primero de ellos, una pluma. Se trata de ese momento en el que se nos revela que Karen es una contadora de historias. Es una película también sobre la creación literaria y sobre cómo la memoria y la imaginación te pueden llevar a otros sitios. Es una gran contadora de historias y ella misma, y esto es importante, se define como una viajera mental, a la cual, oye, te damos aquí 4 datos y a partir de ahí puede desarrollar una historia apasionante. Claro que, poniéndome un poco cabroncete, o sea, teniendo en cuenta que los dos hombres que la escuchan en ese momento la pretenden, porque además de Dennis está el personaje de Berkeley, el cual, por cierto, parece ser la primera opción de amante, por así decirlo, de Karen, porque es un hombre más cultivado y tal. Claro, tú dices, puedes albergar ciertas dudas de que ambos la narración de Karen les parezca tan apasionante y en el fondo no estén, oh, qué interesante, oh, es tremendo, aplauden y tal. Como que en el fondo ellos quieran otra cosa, pero bueno, detalles así estúpidos aparte. La cosa es que ese primer regalo de Dennis que le hace a ella es una pluma. Y teniendo en cuenta el legado literario de Karen Blixen, resulta un detalle muy significativo que sea este gran amor inmortal quien le dé ese regalo que parece como que le está empujando a, oye, plásmalo, que quede constancia de esto, plasma estas historias como finalmente acabaría haciendo. En la vida real ya había hecho, hablo de Isaac Dinesen, el seudónimo, ya había hecho sus pinitos como escritora, pero es cierto que su obra más madura la conoció después de conocer a Dennis. Es más, es una escritora que ha sido muy reivindicada casi después más de su muerte que en vida.
El segundo regalo que le hace Denis también es muy significativo, es una brújula. Es uno de esos momentos, además, de determinación pura y dura de Karen, cuando por su cuenta y riesgo decide llevar ella misma suministros a su marido cuando ya ha estallado la Primera Guerra Mundial. Va a zona de guerra directamente. No quiere ser un florero. Allí se encuentra con Denis y este le da una brújula. Un regalo muy útil teniendo en cuenta que Karen está en ese momento más perdida que un pulpo en un garaje. Pero también es un regalo lleno de simbolismo, en plan, encuéntrate, oriéntate bien en tu vida. Y oye, si la brújula te dice que vayas hacia donde está Denis, no tengas ninguna duda. Para hacerse una idea de la fortaleza del personaje de Karen, me ha llamado también la atención un detalle muy nimio, pero bueno, es que una vez después de lo de la brújula y tal, llega donde está Bron, se acuestan y a la mañana siguiente es ella la que, oye, se levanta primero, le da él un beso en la cama mientras él se queda ahí dormido y se va de allí y regresa a su granja. Me ha parecido un intercambio de roles tradicionales absoluto y maravilloso. Más cosas. Los enfrentamientos con los leones. Tenéis hasta 3, un mínimo de 3. Por lo menos 3 que yo recuerde en este mismo momento. Son los momentos de pura aventura que a cuentagotas se nos dan en la película. Yo no catalogaría Memorias de África como género aventurero, pero es cierto que, oye, estamos en África, tío. Algo de esto tiene que haber. Y posiblemente incluso sean encuentros inspirados por lo menos en la realidad. En el primero, fijaos bien porque ella está paralizada, no se mueve y cuenta con la ayuda de Denis, aunque en este caso el león no hace nada, porque como le dice Denis, ya ha desayunado. En el segundo encuentro, que es en ese viaje que os he dicho antes, que ella emprende buscando a su marido, ella en ese instante se enfrenta a un león, pero vamos a decir que de forma un poco temeraria, o sea, un poco en plan heroína suicida, ayudada y tal, pero bueno, vamos a decir que, en fin, se arriesga más de la cuenta. Y después tenemos el tercer encuentro, en el viaje que emprenden Karen y Denis, y me parece que todavía no se han enrollado. Y ahí es ella la que sí dispara continuo y primero al león, y sin tanta ayuda por parte de nadie. En esos 3 ataques yo veo un poco la evolución del personaje de Karen. Es decir, primero reacciona, vamos a decir, de forma, como haríamos todos, temerosa, paralizada, se queda congelada. Después, en la segunda, digamos que actúa de forma muy impulsiva, muy valiente, pero con poca cabeza. Y en ese tercer encuentro ya es de forma cerebral, tomando las riendas y sabiendo de verdad lo que está haciendo. Más cosas, una estampa inolvidable, estampas inolvidables en esta película, no acabaríamos. Una de Robert Redford lavándole el pelo a Meryl Streep. Hasta yo he fantaseado con Redford lavándome el pelo. Podéis hacer el chiste de pues iba a acabar rápido y tal. Si es que de verdad no sé por qué me meto en estos jardines. Otra cosa que me ha llamado la atención es la elipsis que se produce entre el momento en el que Karen es diagnosticada con sífilis, abandona África y después regresa a su granja. Me ha llamado la atención que en ese impasse, es verdad que en la película es breve, no se haya recurrido a ninguna imagen de ella en Europa. Me ha llamado mucho la atención. Y eso puede ser porque no les dio la gana rodarlo y no lo hicieron, o B, una forma de decirnos que aunque se haya ido de Europa, esta viajera mental sigue estando en África. Más bonita la opción B, creo yo, pero bueno. El primer movimiento de verdad amoroso entre Karen y Denis, joder, se hace mucho de rogar, ¿eh? En un momento dado te estás diciendo, por el amor de Dios, ya, lanzaos y retozad ahí, no como monos, sino como auténticos leones. Pero todo llega, todo llega. La conversación que tienen previa a este momento en la hoguera tiene tela, ¿eh? O sea, ella le hace 2 confesiones, una que tuvo sífilis y que nunca va a poder tener hijos debido precisamente a esa enfermedad. O sea, esto es en plan, tienes que saberlo todo ahora, es un momento de una honestidad casi dolorosa. Y él enseguida razona, la reacción de él es, por eso estás creando la escuela, un poco como sustitución.
Yo os digo que el personaje de Redford, aparte de ser Robert Redford, quizá habla poco, no le hace falta demasiado porque es el fucking Robert Redford, pero las aportaciones que tiene en la película siempre son interesantes, bien porque son críticas con esa situación, con la situación por la que está atravesando Kenia y África en general, bien porque a veces suponen interpretar la psicología de Karen. Es un señor atractivo por fuera, pero también es atractivo por dentro. Eso sí, yo, oye, no puedo evitar sentir mucha penilla por su amigo Berkeley. Ya os digo yo que lo de ser amigo del guapo, eso es algo que mal, no suele salir bien parado. Me gustan mucho también algunas frases de la película. Por ejemplo, en ese reencuentro con su todavía marido, con Bron, en el cual oye, no llega nunca la sangre al río, y eso me gusta, pero le dice a Dennis, hombre, tío, o sea, podrías haber preguntado primero. Y Dennis responde, eso hice, y ella dijo, sí. Más momentos. La súplica que realiza Karen a ese gerifalte británico. Hay que decir que la película, muy pro-británica, no es. Se les muestra siempre, vamos a decir, ya os digo, o bien encerrados en su club de caballeros, o bien con ganas de guerrear. Karen suplica a este gerifalte que la ayude, teniendo en cuenta que la escuela se ha incendiado y tal. El hombre digamos que dice, sí, vuelva usted mañana, como diría Larra, pero la mujer del gerifalte tiene pinta ahí también de llevar los pantalones. Y cuando Karen le pide a este señor, me da su palabra de que me va a ayudar, la esposa le dice, tiene usted la mía. Me ha parecido un muy bonito momento de sororidad. No voy a decir ni a describir en este vídeo, de verdad, todos los planos que podemos ver de la naturaleza africana, porque son muchos, y lo guay es que los veáis, y si puede ser en un pedazo de televisión como la mía. Ahora imaginaos que ahora digo la marca y digo, por favor, qué cutre sería eso. Vedla, y si puede ser, hombre, en un pantallón grande tenéis que ver Memorias de África, ni se os ocurra verla en una tablet, por el amor de Dios. Pero sí que os diría que de los planos que me han emocionado es el del vuelo en avión con Robert Redford. En ese momento tendríamos que recordar las palabras, quizás se nos han olvidado, pero las que dice Karen justo al principio mismo de la película, cuando se supone que ya está en su lecho de muerte y está recordando todo lo vivido. El regalo que supuso para ella ver aquel continente con los ojos de su creador, con los ojos de Dios desde las alturas. El motivo de ruptura entre Karen y Dennis, si es que alguna vez se produjo una ruptura total y absoluta. Ellos se conocieron durante 17 años al final. El compromiso, el espacio vital de cada uno, las necesidades de uno versus las necesidades de otro, la mayor implicación de uno versus la menor implicación de otro, uno quiere más que otro. ¿A quién no le ha pasado? Y en el caso del personaje de Dennis, la analogía es con el Masái que os decía antes. Él no es un Kikuyu al que se le puede meter, y entendedme, a tenor de lo que vemos en la película, al que se le pueda dominar, por así decirlo, que le puedas meter en un colegio y reeducarle como si fuera un niño pequeño. Dennis al final es alguien independiente, es un espíritu libre. De hecho, tened en cuenta que la figura del Masái es lo primero que va a ver Karen durante el funeral de Dennis. Ese Masái que un par de segundos, prácticamente ella parpadea, vuelve a alzar la mirada y ve que ya no está. Siempre me ha llamado la atención la reacción tan fría de Karen al recibir la noticia del accidente de Violeta en el que Dennis muere. Noticia, por cierto, que se la da su exmarido. Estamos hablando al final de una de las muertes en off más recordadas de la historia del cine, pese a que no vemos ni un mísero fotograma, ni los instantes previos, ni durante, ni después de ese accidente. Cuando recibe la noticia, Karen no derrama ni una lágrima, pero todas esas lágrimas van a caer en este funeral en el cual ella se niega
a tirar el tradicional puñado de tierra sobre la tumba, quizá porque en esa mente que le sirve para trasladarse a muchos otros lugares, Dennis va a estar siempre ahí, siempre va a estar con ella. No os olvidéis, además, que como se dice en los rotulitos que siempre esperamos cuando es una historia basada en hechos reales, al final de la película, Karen jamás regresó a África. Y hasta aquí la crítica, la carta de Memorias de África. Primero, Rafaló, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias, como siempre os doy a todos, por querer contar conmigo cada vez que me encarguéis un vídeo. Habéis sido un montón a lo largo ya de estos más de 3 años, camino de 4, creo que llevo haciendo vídeos para el canal, y de verdad espero que te haya gustado, pero por encima de todo lo que espero es que le haya gustado también a Marina, que yo estoy seguro que de algún modo u otro ella también ha visto este vídeo, y espero que las pullitas que he soltado a la película tampoco le hayan disgustado. Para los demás, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis el resto, si queréis una crítica a la carta de alguna de vuestras películas favoritas o de alguna de las películas que más odiéis, no tenéis por qué cortaros. Solo tenéis que ver las instrucciones que hay un poquito más abajo de este cabezón. Un poquito más arriba, importante también, suscríbanse al canal y denle un like, que diréis, ¿el like para qué? No sabéis lo que ayudan los likes para que estos vídeos se puedan ver más y más gente hasta dominar el mundo. Nos seguimos viendo en el canal Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto, nos seguimos leyendo en este, que es el de marzo, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.